La sustentabilidad es uno de los ejes sobre los cuales se diseñan las estrategias de las empresas agrícolas del futuro, sobre todo la conservación del agua, el suelo, pero también en busca de un equilibrio económico. Gustavo Oliverio a continuación nos da su visión y plantea los puntos claves que hay que mejorar para lograr este objetivo, como la infraestructura, los alquileres en el corto plazo y sobre todo los costos. El incremento de la producción de alimentos se debe dar en un marco de sustentabilidad ecológica, pero también económica de las empresas que lo afrontan. El coordinador de la Fundación Producir Conservando, Gustavo Oliverio, analiza la complejidad de este concepto. La sustentabilidad en realidad es una palabra un poquito engañosa, porque uno piensa que sustentabilidad es solamente hablar de la protección ambiental, que el sistema ambientalmente esté contenido, y en realidad es algo mucho más completo y complejo. ¿Por qué? Porque tiene que haber sustentabilidad económica en las empresas para poder pensar en sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, tiene que haber sustentabilidad social, en todo lo que vincula a la empresa, y tiene que haber sustentabilidad también planteada desde la estrategia, lo que está definido en la Academia de Ciencias Americana, desde la estrategia de un país. O sea, un sistema de producción agropecuario que es sustentable ambientalmente, pero no lo es porque está dentro de un país que no lo promueve, es algo que no es sustentable en el tiempo, porque los mercados externos no van a estar disponibles para lo producido, digamos, internamente. Entonces, el eje central hoy de la sustentabilidad tiene que ver desde lo productivo con que los sistemas de producción tengan una alternancia de cultivos que aporten rastrojo y aquellos cultivos que no aportan, ejemplo soja, maíz, trigo o girasol, no aportan rastrojo, soja y girasol, sí aportan maíz y trigo. Es necesario que haya, en primer lugar, un aporte de una mezcla de todos estos cultivos para que haya un buen balance y un buen equilibrio en el suelo, y por otra parte todo lo que tiene que ver con rotaciones de herbicidas, rotaciones de fertilizantes, utilización y reposición de nutrientes, es decir, estar planteando un sistema de producción que mira todo el conjunto y no solamente mira el resultado económico de un año. ¿Y cuál es el volumen de fertilizante que debería estar aplicando la Argentina con una producción de 100 millones de toneladas? Nosotros habíamos hecho un trabajo en el año 2004 en donde decíamos que cuando llegáramos a 100 millones de toneladas deberíamos estar consumiendo muy cerca de 5.5 millones de toneladas de fertilizantes. Y la realidad es que hoy estamos consumiendo 3.5, o sea, estamos 2 millones de toneladas de uso de fertilizante por debajo del mínimo que habíamos considerado que era sustentable. Entonces, estamos reponiendo mucho menos de lo que deberíamos reponer a futuro, y eso en algún momento la cuenta aparece. O sea, en la medida que uno hace soja, no tiene posibilidad de reponer nitrógeno, porque no responde, la soja es una leguminosa, tiene posibilidad de reponer fósforo, pero todavía, yo diría, no son todas las zonas las que están marcando déficit de fósforo, a pesar de que cada vez se incorporan más zonas, más áreas que antes no respondían a la aplicación de fertilizantes fosforados y hoy sí responden a la aplicación. Entonces, bueno, todos estos indicadores están marcando de que tenemos que cambiar la conducta. Ahora, la conducta implica mayor consumo implica mayores costos de producción implica que o se pierde competitividad o prácticamente se pierde plata, porque hoy los costos de producción ya están en niveles en donde el punto de indiferencia, o sea, la cantidad de quintales necesarios para pagar los costos, ya está muy elevado, y cualquier contingencia climática hace que el resultado económico sea negativo. ¿Qué inversiones son las necesarias en infraestructura con 100 millones de toneladas de producción y que hoy nos están complicando toda la logística? Desde la Fundación, en el 2002, cuando dijimos que íbamos a 100 millones de toneladas en el 2010, alertamos de que el tema de infraestructura era un tema central, puertos era un tema central, y se hicieron fuertes inversiones portuarias, y eso está razonablemente bien. Pero no hemos mejorado absolutamente nada en todo lo que es la red caminera, en la red de transporte de camiones, pensando que el 85% de la movilidad de los granos es en camión. No hay prácticamente progresos en todo lo que es la red ferroviaria, y el estado de las rutas está absolutamente paralizado, es decir, no hay inversiones nuevas en rutas nuevas. Lo que se hace son 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, y se inaugura probablemente 6, 7 veces. La realidad es que estamos con la misma infraestructura que hace 10 años, o que hace 20, o que hace 30, porque en realidad soy agrónomo hace 35 años, y la ruta 5, 7, 9
y la 8 están exactamente igual que hace 35 años, con alguna mejora de alguna banquina y alguna doble mano en algún tramo corto, pero son 35 años. Hace 35 años la Argentina producía 25 millones de toneladas o 28 millones de toneladas y hoy produce 100. No es posible con la misma infraestructura. Hicimos en la Fundación un trabajo el año pasado en donde planteábamos que más del 75% de los camiones que transportan cereales tienen más de 10 años. Y el promedio de vida de los camiones que se relevaron tenían 22 años de promedio, cuando a los 20 años, en términos de economía, se declaran obsoletos. Entonces, estamos con un parque automotor, con un estado de rutas lamentable, con un ferrocarril que solo transporta el 10% o el 12%, con un Belgrano Cargas que promete todos los años que va a solucionar los problemas del norte, que es la distancia más lejos a transportar productos o materias primas hacia los puertos o hacia los lugares de procesamiento, que no arranca y seguramente no va a arrancar nunca con estos marcos de referencia. Pero bueno, el tema infraestructura es un tema central que la Argentina no lo ha tocado en los últimos 10 años, me animo a decir en los últimos 20 o 30 años, seriamente. Y en algún momento lo va a tener que hacer porque es un cuello de botella para la producción muy importante. Oliverio repasó cómo ha evolucionado el negocio para el cultivo de maíz en tanto fuente proteica para la producción de carnes, pero también como bioenergía. El maíz tiene una enorme ventaja, que es a partir de las nuevas tecnologías, lo mismo pasó en soja, pero a partir de las nuevas tecnologías los rendimientos están creciendo en forma importante en maíz. La realidad es que muchas de las zonas agrícolas que no hacían maíz porque no les era competitivo por rendimientos, están creciendo en rendimientos. Y con eso están incorporando al maíz en la rotación, muy tenuemente por la competencia que tiene con la soja y por el resultado económico de la soja. La realidad es que a partir de eso empezaron a masificarse más los feedlots, a partir de eso empezaron si bien la industria avícola ya tenía una presencia importante, hoy la industria avícola tiene una presencia muy importante en Argentina y es un demandante importante de maíz. Está creciendo mucho la producción de cerdos en Argentina, es decir, estamos empezando a encontrar que la posibilidad de realizar maíz también tiene que ver no solo con traerlo al puerto para exportar, que es una parte importante del maíz de la Argentina. Pensemos que la Argentina era el segundo exportador de maíz del mundo, después de Estados Unidos, ahora ya no lo es más, es Brasil, y después estamos nosotros. Pero bueno, hoy le estamos agregando valor, hay muchas posibilidades de agregar valor, está todo el gran desarrollo con signos de interrogación importantes de los biocombustibles, del etanol en base a maíz, que todavía no ha arrancado en forma importante en el país, pero bueno, tiene una expectativa importante y eso lo que hace es permitir, la medida que la competitividad desde el punto de vista económico, el acceso del productor a mejores resultados económicos a través del precio, lo lleva a incluir más maíz en la rotación, lo cual de vuelta cierra el círculo de la sustentabilidad. Más maíz, más trigo, más rastrojo, es más rotación de herbicidas, más reposición de nutrientes, porque esos cultivos sí requieren nutrientes y tienen que ser repuestos los nutrientes que se lleva a la rotación, y con eso empieza a cerrar un poquitito más el círculo de la sustentabilidad que estamos hablando. ¿Cuál es el impacto que tendrán las nuevas tecnologías en soja, no solo en el cultivo de maíz, sino también en la rotación? Yo creo que las nuevas tecnologías, la Intacta es una de ellas. En el caso puntual de Intacta van a tener un enorme impacto, sobre todo en el NOA, digamos, para esta campaña, por una menor utilización de insecticidas. Yo creo que todas estas tecnologías van a mostrar sus bondades en el tiempo, digamos. No es bueno poner una expectativa demasiado grande, sobre todo a nivel nacional, porque el área importante donde va a estar desarrollada inicialmente es el norte. El norte es una parte proporcionalmente chica a lo que es el total de la producción argentina, pero yo creo que hay que dejarlas que corran y que veamos cómo se complementan con el resto de las tecnologías que ya están en marcha. No me cabe ninguna duda que es una tecnología espectacular para reducir el uso de insecticidas y para hacer, entre comillas, más amigable ambientalmente la producción. Lo que hay que ver es cómo ponerla dentro de los sistemas de producción en las zonas no tan tropicales o subtropicales, sino en las zonas más húmedas, y bueno, no me cabe ninguna duda que eso, sumado al RR2 y demás, es una suma positiva, independientemente del costo que tenga. Cuando el costo adicional supera el beneficio, se deja de usar la tecnología, es muy clarito. Las compañías lo saben y por eso están en el equilibrio de poner un costo razonable para que el beneficio sea superior y puedan ser introducidas todas esas nuevas tecnologías.
El referente de la Fundación Producir Conservando describe cómo se presenta el panorama de la campaña 2013-2014 para las empresas agropecuarias. La 2012-2013 fue buena, en términos generales fue muy mala para algunas zonas, el NOA y parte del NEA fue un desastre, pero fue en términos generales una campaña promedio, razonable, pero en donde el aumento de costos se lleva una parte importante del aumento de rendimiento que hubo en algunas zonas, con lo cual la disponibilidad real y concreta para el inicio de la 2013-2014 es bastante pobre. Seguramente va a haber bastante demanda de financiamiento, seguramente va a haber algunos cambios que en los últimos años el productor los estaba haciendo, digamos, en lo que hace a financiamiento, estaba haciendo mucho con capital de trabajo propio. Bueno, ha perdido capital de trabajo propio en los últimos 2 años, este año probablemente no, pero no ha recuperado, con lo cual, bueno, el financiamiento va a ser una característica importante de la campaña.